Buenos días, ya estamos de vuelta en Buenos Días Iberoamérica y bueno, con nuestro primer invitado. Muy buenos días, Alberto. Buenos días, ¿qué tal? Alberto Morán Roa. Bueno, pues cuéntanos, bienvenido en primer lugar por estar con nosotros en Buenos Días Iberoamérica. Y bueno, me gustaría comentar a todo el mundo que eres traductor de lengua inglesa y española. Sí, me dediqué a ello durante unos años. Ahora lo hago solo esporádicamente. Fundamentalmente soy docente de inglés y me dedico también a escribir. Les he prometido a todos que íbamos a hablar un poco de literatura y nos traes tu primera publicación. Sí. Bueno, no es tu primera. Es mi primera novela. Es mi primera novela. Antes he escrito relatos de género fantástico. Todo lo que publico y todo en lo que trabajo gira en torno a la fantasía y El Rey Trasgo es mi primera novela. El Rey Trasgo es la primera novela tuya. Sí, es la primera novela que he publicado. Se publicó con Quelonia, dentro de poco va a ser su primer aniversario. Y pone la Ciudadela. Sí. Y la montaña. La Ciudadela y la montaña. Es porque este es el primer libro de lo que quiero que sea una pentalogía. El primer libro se subtitula La Ciudadela y la montaña. El segundo, que ya estoy a punto de terminar y quiero que se publique a finales de año, se subtitula Títeres de sangre. Eso tenemos que decirlo, que sí. Quien tenga el honor de haberse leído vas a publicar pronto el segundo, o sea, la segunda... El segundo sale, quiero por lo menos que salga a finales de este año, dentro de poco la termino, entonces tiene que pasar por todo el proceso de corrección, edición, tenemos que trabajar en la portada, etcétera, y mi objetivo es ese, que se publique para finales de este año. ¿Siempre te gustó escribir, Alberto? Sí, siempre, sobre todo, más que escribir per se, siempre me ha gustado mucho crear. Siempre me ha gustado mucho crear historias, siempre me ha gustado mucho crear cuentos, crear personajes, sea en el formato que sea, hasta que descubrí que, bueno, era el formato de novela el que más adaptaba a la historia que quería contar. ¿Te ha gustado siempre la ciencia ficción? Soy más de fantasía. ¿Y fantasía? Ciencia ficción, fantasía y terror son los tres géneros que se agrupan en lo que se conoce como literatura de género. Yo tiendo siempre más hacia lo fantástico. Mis influencias giran sobre todo más en torno a los cuentos, a las leyendas, a la mitología. Entonces por eso siempre he tendido un poco más hacia la fantasía que a la ciencia ficción. Les he prometido a todos que a la vuelta de la publicidad les íbamos a hablar del Rey Trasgo. ¿Nos podrías comentar, claro, quién es para ti el Rey Trasgo? El Rey Trasgo es una criaturita solitaria y demenciada que habita en la cima de una montaña. Esa criatura apareció espontáneamente, apareció no ante mí ni dentro de mí, sino sencillamente apareció y se dedicó a unir, como si fuese argamasa, todas las ideas que tenía por mi cabeza. Tenía un montón de ideas dispersas, tenía ideas sobre personajes, tenía la idea de una ciudad que flotaba por encima de las naciones, de un grupo de juglares adentrándose en montaña, un alférez tullido con un brazo de metal. El Rey Trasgo se filtró entre todas esas ideas como cemento fresco y al final, al secarse, las aunó todas en torno a su figura, en torno a lo que él era, para crear una historia coherente. Fue entonces cuando creé el Rey Trasgo y por eso la novela lleva su nombre. Bueno, la verdad, muy interesante. Gracias. Y esta novela, tu primera novela, ¿tienes muchos personajes? ¿O es más un relato en el que cuentas un...? Tiene varios personajes y dos enfoques fundamentales. Uno es un enfoque un poco más lo que se llamaría alta fantasía, que habla de naciones, grandes conflictos, guerras, etcétera, con un enfoque un poquito más amplio. Y otro en el que el enfoque es más intimista. Son naciones que no son reales, ¿no? Es fantasía. No son reales, es un mundo imaginario, fantástico, pero que bebe mucho de fuentes reales. Bebe mucho sobre todo del Sacro Imperio Germánico, de la Alta Edad Media. Hay influencias de todo tipo, incluso hay algunos países que tienen pinceladas de la antigua Sumeria. Sí, me apasiona la historia. Mi padre, licenciado en Historia, me comentaba que si quería encontrar épica, si quería leer épica, la historia del hombre era una de las fuentes en las que más podía encontrarla. Y la verdad es que así ha sido, la historia es una de mis grandes lecturas. Y bueno, ¿en qué te inspiras para escribir sobre estas historias fantásticas, ¿no? Porque no todo el mundo creo que tenga esa creatividad, es necesario tener esa fuente de inspiración, ¿no? Es necesario ser curioso, sobre todo. Yo es lo que aconsejaría a cualquier escritor, que sea muy curioso y sobre muchas cosas.
¿cómo podría decirlo? Que beba de muchas fuentes. Por ejemplo, en mi caso, ¿de dónde viene todo esto? Viene eso, de esa curiosidad, viene de la historia, viene de los cuentos, viene de las leyendas, de la mitología, de los relatos fantásticos que otras personas escribieron antes. De toda esa... Homero me parece que es uno de tus libros favoritos. Homero es uno de mis autores favoritos. Sí, la Odisea es una historia que creo que hizo algo en mi cabeza y lo cambió todo. Empecé leyéndolo siendo muy pequeño en la versión para niños, y más adelante, cuando encontré ya la versión para adultos siendo adolescente, creo más o menos, fue cuando descubrí más matices, cuando descubrí el lado más humano. Cuando era pequeño me fascinaban pues Escila y Caribdis, los grandes monstruos, la mitología, los dioses, pero fue siendo un poco más maduro cuando empecé a apreciar que lo realmente importante en la Odisea son los personajes, son las motivaciones humanas, son los sentimientos, es la camaradería, el amor, la determinación, la curiosidad. Son todas esas pulsiones humanas las que dan sentido a la historia y las que la han hecho inmortal. Entre la Odisea y la Ilíada, ¿con cuál te quedas? Es curioso que lo menciones porque creo que en las dos líneas que comentaba se asemejan un poco a la Ilíada, la Odisea. La trama de la Ciudadela es más ilíada, son las grandes guerras, los grandes héroes, los arrebatos de pasión, de ira, de rabia. Y la Odisea es más pequeña, es la historia de un hombre que busca algo, en un mundo fantástico, sí, pero al final todo se reduce a eso, es una persona que quiere regresar a casa. Entonces sí se podría hacer un símil entre ambos. Yo creo que si tuviese que quedarme con uno, me quedaría con la Odisea por un pequeño margen, y es ese margen de centrarse en un solo personaje, en un solo ser humano, y ver qué son los engranajes que le mueven. Eso, al estar dentro de la fantasía es como lo bonito, ¿no?, de seguir la trayectoria de ese personaje, ¿no? Sí, creo que fue... Lo que hace sentir al lector, ¿no? Efectivamente. ¿Cuál es tu objetivo para el público? Bueno, en primer lugar, ¿a quién va dirigido? O sea, ¿cuál es el público objetivo de esta novela? El público objetivo es bastante amplio, yo creo. Creo que se puede disfrutar... Hay muchos lectores de fantasía, de literatura juvenil, que lo están disfrutando mucho, y le ven otros matices que los lectores más avezados en género fantástico, que los lectores más veteranos. Todos le ven algo distinto, y todos me comentan algo diferente de ello. Un personaje, una escena, algo que les evoca, algo que les ha despertado un sentimiento. Es lo que me gusta, que se puede disfrutar por un público muy ecléctico. No quería ceñirme a un target, no quería decir, mira, esta es una novela para chicas de esta edad, o para adolescentes, o para hombres de 18 a 34 años. Un poco para todos los que les guste sobre todo este género. Es para todos aquellos que disfruten con una historia de fantasía y que disfruten sobre todo leyendo sobre personajes, leyendo sobre historia, por supuesto, y sobre criaturas, pero en mi opinión eso es atrezo, si se me permite el término. Lo importante son los personajes, y creo que esos personajes pueden capturar la imaginación y la atención y la curiosidad de un espectro muy amplio de lectores. Muchas personas les gustaría publicar un libro. Me gustaría que nos contases qué sentiste en tu primera publicación. En primer lugar, una alegría desbordante, obviamente. Supone el final de un trayecto, pero el principio de otro más largo. Si a mí se me pregunta cuál ha sido el trayecto más fascinante, el de antes de publicar el rasgo o después, digo sin lugar a dudas que el de después. Entonces, por un lado es la euforia de un camino que termina, pero por otro es la expectación incontenible de un nuevo camino que se abre ante ti, que es más fascinante y aún más prometedor que el que acabas de recorrer. Y Alberto, ¿cómo te surgió? Porque este libro, si lo terminas de leer, esta novela, sí, El Rey Trasgo, ¿te quedas satisfecho? ¿Tiene un final cerrado o se queda en expectativas de un segundo? Todas las tramas que tienen lugar en esta novela tienen su presentación, su nudo y su desenlace. Todas se cierran. Sin embargo, cuando el lector termina, me gusta imaginarme como abriendo una puerta oculta que antes no estaba ahí, diciendo, si quieres seguir, puedes pasar por aquí. Si quieres saber más sobre los personajes, si quieres saber más sobre qué va a ocurrir. Es decir, lo que ocurre en esta novela tiene un principio y un final. Ahora bien, si quieres saber más, si quieres conocer más sobre el continente, sobre los personajes, sobre cómo va a concluir esta gran saga, la respuesta la tienes en el segundo volumen. Bueno, nos acabas de decir y confesar que es una gran saga, entonces... Es una pentalogía, son 5 libros, y la segunda va a ser más larga que la primera. La segunda entrega va a ser bastante más larga, no demasiado, pero sí va a ser más larga que la primera. ¿Nos podrías dar detalles? Es decir, claro, has publicado ya el primer libro de la saga. Sí.
El segundo ya lo tienes a punto de terminar. A punto de terminar. A punto de terminar. O sea, hasta el quinto, pues, ¿esperas que sea en poco tiempo o le vas a...? Me gustaría publicar cada libro en 1 o 2 años. No me gustaría tardar demasiado. También soy realista, por otra parte. Me gustaría sacarlo eso cada 1 o 2 años para darme ese pequeño margen de no escribir con prisa. Sí me motiva tener una fecha, pero es un proyecto al que le tengo demasiado cariño como para sujetarlo a prisas y a una ansiedad de decir, joder, tengo que terminarlo ya. Me gusta darme ese tiempo. ¿Te gusta? Claro. Claro, entonces la segunda parte se va a llamar Títeres de Sangre. ¿Títeres? Títeres de Sangre. Ajá. La primera, La Ciudadela y la Montaña, gira sobre todo en torno al aislamiento. Los personajes que están aislados en una ciudadela que vuela por encima del mundo, los personajes que viven en un pequeño pueblo del norte y unos personajes que se adentran en una montaña. Todos ellos tienen que salir de esa negrura, salir de ese aislamiento y buscar una luz que les guíe entre todas esas tinieblas. El segundo va a tratar sobre la manipulación, sobre qué manipula cada uno, la familia, el amor, los principios, otras personas. Son temas muy reales, dentro de esa fantasía. Por supuesto. Son temas en los que el lector se puede sentir identificado con alguno de esos personajes. Por supuesto. El escritor Fitzgerald dijo que lo más fascinante sobre lo que se puede escribir es sobre el corazón humano y sobre sus vicisitudes. Entonces yo sigo ese principio, me adhiero a ese principio sin lugar a dudas. Aunque escriba sobre un género fantástico, lo importante no son los dragones, lo importante no son las espadas, es quién se enfrenta a ese dragón, es quién blande esa espada. Bueno, te vemos aquí en imágenes. Sí. Cuéntanos un poco. Bueno, ahí estoy en Valencia, es en la Feria del Libro de Valencia, la Asociación de Editores Valencianos hizo una entrevista a todos los autores que nos encontrábamos allí reunidos y allí pues me hicieron algunas preguntas sobre el retrasgo, sobre lo que quería transmitir con ello, un poco de todo. La verdad es que fueron muy amables, fue una acogida de extraordinariamente calidad, nos trataron a cuerpo de rey y además tuve la oportunidad de estar con Carmen Cabello y Sergio Alarte, que son los editores de Quelonia y viven en Valencia. Ah, estupendo, estupendo. Bueno, ¿has pensado, Alberto, el llevar tu publicación, tu novela? ¿O alguna de ellas tienes en mente el pasar al cine? O... No lo veo como un objetivo realista. El riesgo de convertirse en una película sería algo equivalente al Señor de los Anillos por la ansiedad, por la historia o como la serie Juego de Tronos. Sería un proyecto muy grande y no me quiero centrar en ello, no quiero pensar en ello. ¿No te cierras? Hombre, obviamente, si un productor, y esto es una llamada abierta, viene con un enorme fajo de billetes y me propone comprarme los derechos para llevarlo a la publicación, soy muy fácil de tentar. No obstante, prefiero centrarme en hacer una muy buena novela, dentro del formato de novela. No quiero pensar, bueno, esto luego lo voy a pasar a otro formato. Prefiero centrarme en hacer una única cosa y hacerla muy bien. Y que tus lectores disfruten de toda esta saga, ¿no? Por supuesto. Que disfruten de la saga y que disfruten de cada lectura individual. Me gustaría que pudiesen disfrutar de ambos por igual. Es interesante también resaltar eso, ¿no? Que podemos leer, pues, aunque sea una saga, 5 libros, podemos comenzar y si luego pues, no tienes tiempo puedes quedarte tranquilo, ¿no? Con la lectura del primero. Es mi objetivo, es a lo que aspiro desde luego. Eso es algo que me irán diciendo los lectores conforme vayan saliendo libros, pero desde luego es a lo que aspiro, a que se pueda disfrutar cada uno de forma individual y que se puedan disfrutar en su conjunto como parte de una saga. Has sido traductor sobre todo de libros, ¿no? De lengua inglesa. He traducido videojuegos, he traducido manuales de ingeniería, es un tema aburridísimo, no vayamos por ahí, y he traducido libros, sí. He traducido libros sobre todo de ciencia ficción.